Wakinkunaka manani matapish manchanchu. Chaytapish yachana, yuyachina, ruraytaka. La valentía es una virtud que debemos aplicar con bastante serenidad. Abogado Leonardo Sánchez. Nosotros somos el grupo número 5 y estamos conformados por Luz Yuquilema, Yadira Granizo, Carla Sánchez, Cristian Oleas y mi persona, Sandra Somo. Y nuestro tema es Identidad Nacional y Aculturación. A continuación, mis compañeros. Identidad nacional. Se entiende por identidad nacional aquella identidad de una persona que se relaciona con la nación a la cual pertenece, sea esta por haber nacido en tal territorio o por formar parte de una comunidad o por sentir lazos de pertenencia, cuentas, costumbres y tradiciones de tal nación. La identidad nacional es uno de los fenómenos más importantes de la era moderna, aquella que choca y que lucha en muchos sentidos con el concepto de la globalización. La idea de nación, a mediados del siglo XIX, como consecuencia casi directa de los eventos desencadenados por la Revolución Francesa en 1789, con el avance de Napoleón y la reorganización de muchos estados europeos, la idea de nación comenzó a establecerse como uno de los elementos más importantes, no solo para un estado o gobierno, sino también para un pueblo. La identidad nacional también se caracteriza por ser la más compleja de las manifestaciones. Además, es el resultado del proceso histórico en el cual una sociedad ha participado. También la identidad nacional se manifiesta fundamentalmente a través del idioma, tradiciones y costumbres. También se manifiesta por la historia común, los valores generales, las aspiraciones como pueblo, la composición ética de los habitantes, la cultura específica que ellos han generado. También hablaremos sobre la identidad nacional versus la globalización. Una vez que quede claro cómo definir la idea de identidad nacional, resulta más fácil oponerla a nociones, tales como las del imperialismo, globalización o colonialismo. Estas suponen siempre el dominio de una región del planeta sobre otras, de la integración completa de todo el sistema planetario, bajo determinadas características políticas, económicas, sociales y culturales. Elementos que constituyen la identidad nacional. Como primer punto tenemos el territorio. El territorio, que quiere decir con los recursos para el bienestar y la superintendencia de la población y hasta para la relación comercial. También tenemos el pasado histórico. El pasado histórico, que exalta la nacionalidad y el orgullo de pertenecer a un país. Símbolos patrios y nacionales son la autoctonía y oficial representación de la nacionalidad. Servidores de la patria, los que nacieron y murieron por la patria en honor de ellos. El idioma y el habla popular identifican la nación y la diferencia de tantas a la semejanza a otras, y el habla al país, totalmente único. La música representa a la nación y la gente que pertenece a ella. Monumentos históricos que simbolizan y reflejan un sentimiento de patria, y la religión. El sistema de gobierno reflejará cómo es la nación y qué pasos sigue. La gastronomía, como los platos típicos que representan a la nación y la hacen totalmente única con sus diversidades. ¿Sabes cómo nos distinguimos los ecuatorianos del resto? La identidad nacional hace posible esta decisión. La identidad nacional se vincula con aquel sentimiento de pertenencia a una comunidad social definida, la cual a su vez se basa en el concepto de nación, que no es más que una comunidad de personas que comparten una serie de vínculos histórico-culturales y que habitan dentro de un territorio o estado. Esta a su vez presenta algunas características que definiré a continuación. La socialización.
Es una característica de suma importancia, la cual permite al individuo, a través de la interacción con los demás, considerarse ciudadano natural de su nación. Esta facilita la convivencia y el desarrollo del individuo. A través de este proceso, el individuo se convierte en un miembro más del grupo y por tanto asume las pautas de comportamiento de dicho grupo. La identificación es otra de las características principales, mediante la cual el individuo se ve identificado con la realidad de su nación. Este rasgo propio caracteriza al sujeto o a la comunidad frente a los demás. Aparte de la identificación, la aceptación es de suma importancia para obtener una identidad plena y concreta, la cual se refiere a aceptarse de manera individual para posteriormente identificarse con el pueblo o nación en el que esa persona habita. Es necesario practicar el valor del respeto dentro de la comunidad, ya que existirá diversidad. El Ecuador, al ser un país multiétnico y pluricultural, es necesario que socialice los símbolos y tradiciones que nos caracterizan como ecuatorianos, sin excluir las creencias, las cuales diferencian a cada grupo étnico que existe dentro de nuestro país. Las instituciones educativas, el hogar y la sociedad en general deben valorar y dar un uso correcto de los elementos que nos identifican como ecuatorianos. La identidad nacional está conformada por una serie de elementos que contribuyen al sentimiento de amor a lo propio, y es necesario que los individuos conozcan dichos elementos para así poder defenderlos y respetarlos. Entre los elementos tenemos los siguientes. La historia nacional. Este elemento nos permite conocer el pasado histórico de nuestro país, en donde los principales protagonistas son el pueblo, gente con un pensamiento de libertad y justicia. Es necesario conocer la historia de nuestro país para así forjar una conciencia nacional entre los ciudadanos y así evitar en un futuro el desconocimiento total de lo que es ser ecuatoriano. La población o el pueblo es aquel elemento que está comprendido por todos los habitantes que conforman el estado ecuatoriano. Dichos habitantes son diferentes. Esto se da ya que nuestro país cuenta con la presencia de 4 regiones: la sierra, la costa, la Amazonía y la región insular, las cuales poseen rasgos distintos como el dialecto, la religión, la gastronomía, entre otros. La Constitución Nacional del Ecuador respalda a dicho elemento. En el artículo número 6 se menciona que absolutamente todos los ecuatorianos gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. El territorio es el entorno físico donde se asienta y se desarrolla la población ecuatoriana. El artículo 4 de la Constitución compromete a los ecuatorianos a amar, respetar y cuidar nuestro territorio, ya que fue el escenario de grandes gestas heroicas y además fue el hogar de grandes próceres. El territorio no solo comprende el área terrestre, este además incluye el espacio aéreo y acuático. Los símbolos patrios. Estas son representaciones que están estrechamente relacionadas con el patriotismo. En ellas encontramos la esencia de la patria. Entre los símbolos patrios tenemos la bandera nacional, el escudo de armas y el himno nacional. Estos símbolos patrios son usados generalmente para celebrar hechos de tipo histórico, social, cultural, científico, entre otros. El idioma. Uno de los valores que nos identifica y que nos distingue de muchos otros pueblos es el idioma. En el Ecuador el castellano es el idioma oficial. El quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Costumbres y tradiciones. Las costumbres son hábitos adquiridos cuando alguna práctica o acto es repetido frecuentemente. Dichas costumbres se asumen por parte de toda la comunidad y se van transmitiendo de generación en generación hasta que se transforman en tradiciones. Ecuador, al ser un país pluriétnico y multicultural, se destaca por la celebración de muchas tradiciones y costumbres celebradas a lo largo y ancho del país, en las que podemos mencionar las siguientes: la Dableada del Píllaro, el Carnaval, las fiestas de las flores y las frutas, el Inti Raymi, la Mama Negra, entre otras. Aculturación. Es el proceso a través del cual un individuo o grupo de personas o un pueblo adquiere y asimila rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. De esta manera y por diversas causas, muchos individuos o grupos sociales han modificado o adoptado diversos elementos culturales propios a otros, poniendo en peligro su propia identidad nacional. Cabe mencionar que la aculturación es un proceso que se ha venido dando desde tiempos remotos, a lo largo de la historia del hombre, y desde el primer momento en que se hicieron contacto comunidades sociales diferentes.
Un ejemplo de un nivel bajo vendría a ser el uso de una palabra. Pero puede esto ir hasta un nivel más alto, pueden ser notorios y pueden modificar en sí el valor social de una cultura. Por lo general, son adoptados los rasgos de las culturas dominantes sobre las culturas débiles. Por ejemplo, nuestro país fue conquistado por los españoles, quienes trajeron consigo costumbres, tradiciones, culturas, palabras y su forma de vestir propia. Y ellos impusieron en nuestro país de una manera forzada. No es un hecho puntual. Por el contrario, se genera a través del tiempo y de manera continua y sistemática. Estas modificaciones toman su tiempo, en las cuales se permite la resistencia y la dominación. Cabe recalcar, para comprender el proceso de la aculturación, es de suma importancia entender en qué consiste la transculturación, que no es más que otro proceso a través del cual un pueblo o comunidad intercambia y adopta rasgos culturales diferentes a los propios de manera gradual, a medida que las personas se comunican y se relacionan. Ahora bien, ambos términos se relacionan, pero afectan a la cultura originaria de un grupo, así como la identidad personal y social de un pueblo. Es decir, tanto la aculturación como la transculturación atentan contra la identidad nacional de nuestro Ecuador y de otros países y culturas. A raíz de que se da la aculturación, se han ido perdiendo muchas costumbres y tradiciones de nuestro propio Ecuador y se van reemplazando por unas nuevas que quizás todos no nos adaptamos a ellas. Tiene su gran ventajas de la aculturación: la difusión de conocimientos, el intercambio de culturas, el acercamiento entre los hombres y la diversidad de culturas. A través de este proceso podemos contar con la presencia de diversidad de culturas. Desventajas de la aculturación: estandarización cultural agresiva, ideología monoculturalista. Las minorías sufren de discriminación económica, institucional y cultural. Así también se da la pérdida de identidad cultural, que es la más afectada dentro del proceso de la aculturación. Es por ello que es de suma importancia conservar, transmitir y preservar nuestra cultura. A través de ella nos identificamos como ciudadanos ecuatorianos y esta cultura nos permite identificar nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Además, debemos rescatar nuestras raíces autóctonas, que son las que nos hacen diferentes a los demás. No olvides, la identidad nacional es parte de ti. Ayuda a que esto prevalezca y se siga desarrollando, y que de generación en generación se pueda seguir transmitiendo nuestras raíces, costumbres y tradiciones, porque Ecuador es multicultural. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, es el modo de pensar y de vivir. Son muchas las causas que conllevan la aculturación en el Ecuador, pero mencionaré las más importantes. Una de las principales causas es la colonización, la cual se dio con la llegada de Francisco Pizarro al Ecuador en el año de 1531, puesto que los españoles trajeron su cultura y la impusieron en nuestro país, dando así por terminado al Imperio Inca. Otra de las causas que más sobresale también es la emigración de los ecuatorianos hacia otros países, puesto que conocen otras culturas, otras costumbres, otras tradiciones, otras formas de vestimenta, etc. Esto hace que se despierte nuestro interés por aprender. También están los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, puesto que ahí encontramos gran cantidad de información de todos los países del mundo y por ende también conocemos su cultura. La educación en el extranjero. Cuando una persona viaja a estudiar en otro país, conoce una nueva cultura y por ende hasta se adapta a ella. Un claro ejemplo sería el aprender otro idioma. La discriminación. También es una causa de la aculturación, puesto que cuando una persona es discriminada por su cultura, esto hace que la persona oculte su cultura, su origen y opte por aprender otra nueva cultura para ya no ser discriminado. Y hay a veces personas que hasta se olvidan de sus raíces.
Efectos de la aculturación. La convivencia mundial, debido a distintos procesos, creó una estrecha relación entre distintas culturas, donde hubo una modificación o se adquirieron distintos rasgos entre sociedades. Un claro ejemplo de estos es el proceso de la migración, que se lleva dando varios siglos atrás entre distintas poblaciones. Un claro ejemplo es la combinación entre las culturas prehispánicas y las culturas europeas, donde la primera adquirió rasgos muy distintivos de una de las sociedades más desarrolladas de aquella época. Los factores que llevan a la modificación cultural no en su totalidad crean aspectos negativos, sino al contrario, traen muchos beneficios para ambas culturas. Entre los efectos positivos que podemos encontrar gracias a la aculturación, podemos decir que la adquisición de un nuevo tipo de moneda fuerte ayudará al comercio exterior e internacional de dicha sociedad, además de un nuevo cambio en el lenguaje que podría ayudar a la convivencia y contribuir en el turismo a dicho país, además de la adquisición de costumbres de aseo e higiene que podrían aumentar la calidad de salud de las personas, además de la posibilidad de contraer matrimonio con otras personas de otras culturas, aumentando así a la diversificación de sus descendientes. Además de estos, también podemos encontrar varios aspectos generados por la aculturación, tales como lo serían la generación de un estrés causado por la mutación, aprendizaje o conflicto entre distintas culturas. Además de la pérdida de la identidad cultural por parte de los habitantes de una comunidad en un país, y también la pérdida del lenguaje propio gracias a las nuevas generaciones, ya que no le prestan tanto interés como lo serían sus antepasados.